Lo que ha empezado en el Oriente Medio es una guerra abierta y total entre Israel y la República Islámica de Irán. Ya habían tenido choques directos, luego de años combatiéndose indirectamente, ya habían tenido choques directos en estos últimos meses, pero ninguno salía del campo de la advertencia y la respuesta simbólica. Los ataques anteriores de Israel fueron más bien mensajes y las respuestas de Irán a esos ataques fueron más bien simbólicos o también mensaje de respuesta a esos mensajes. Este ataque israelí no es una advertencia, no es un mensaje. Este ataque israelí es un ataque de devastación. O sea, un ataque que lo que abre es la puerta a una guerra abierta y total. Habrá que ver si la República Islámica está en condiciones de iniciar esa guerra, de aceptar esa guerra abierta y total, o no está en condiciones de hacerlo. Habrá que ver qué tan devastadora puede ser su respuesta. Pero lo que ha quedado planteado no es otra cosa que una guerra abierta y total. Ya no se trata de mensajes de advertencia, de mensajes simbólicos con respuestas o de mensajes de respuesta con ataques más simbólicos que reales, aunque se hayan usado lluvias de misiles. Hasta acá no fueron ataques los que intercambiaron de guerra abierta y total. Esta vez sí. ¿Desde dónde empieza este capítulo del conflicto del Oriente Medio que tiene como protagonista a Israel? Bueno, desde 1979, que es el año en el que en Irán cae derrocado por una revolución religiosa el monarca, el Shah Reza Pahlavi. Asume el poder el ayatolá Ruhollah Khomeini, crea una teocracia chiita, el régimen hoy imperante y liderado por el sucesor del ayatolá Khomeini, que es el ayatolá Ali Khamenei. Pero Khomeini, ni bien se hizo con todo el poder en Irán en el año 1979, planteó como objetivo ser enemigo de Israel hasta la extinción misma de Israel. O sea, planteó como objetivo la eliminación de Israel. El mismo objetivo habían tenido primero los estados árabes que rodean a Israel. En 1948, cuando se crea el Estado de Israel, cuando es fundado por David Ben Gurión, estalló la Primera Guerra. Los estados árabes vecinos de Palestina invadieron para que no exista un Estado judío en esa parte del mundo árabe, de territorio árabe. Después vino la guerra de 1967, después vino la guerra de 1973 y después ya no hubo guerra entre estados árabes y el Estado israelí. Los estados árabes, que lo enfrentaron en 3 guerras, bueno, desistieron de seguir haciéndolo. Esas 3 guerras tenían como objetivo la destrucción de Israel, que Israel no exista más en Palestina. Eso no se logró. Entonces, a partir del 73, el que toma la posta en eso de hacer una guerra hasta la desaparición de Israel es la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Pero a principios de los 90, desembocando las negociaciones secretas que se habían realizado en Oslo, la OLP acepta la existencia de Israel y así nace la Autoridad Nacional Palestina, a la que ahora quiere hacer desaparecer el actual gobierno israelí. Cuando la OLP dejó de ser el enemigo existencial de Israel, la Irán de los ayatolás es la que asume totalmente ese rol
que ya se había planteado desde el 79, cuando Jomeini llegó al poder. Hasta acá, siempre la guerra de Irán a Israel fue una guerra existencial, pero no realizada en forma directa. El sistema o el esquema de guerra que había planteado el general Qasem Soleimani, quien hasta su muerte, destruido por un misil norteamericano cuando iba hacia el aeropuerto de Bagdad, hasta su muerte fue el jefe de la Guardia de la Revolución Islámica, que depende directamente del ayatolá, del máximo líder iraní. El general Soleimani había armado un dispositivo con proxies, como se le llama, o las organizaciones militarizadas que responden a un Estado que está en otro territorio. Irán digitaba Hezbollah, la milicia chiita del Líbano, la milicia alawita en Siria, otras milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y Hamás en la Franja de Gaza. A través de esos aparatos militares le hacía la guerra a Israel. Los primeros choques directos han ocurrido en los últimos meses, pero fueron intercambio de mensajes bélicos. Este ataque de Israel no es un mensaje, no es una advertencia, es la guerra de devastación, ¿no? Cuyo objetivo es demoler, sepultar el programa nuclear iraní. Que esto es una guerra ya de devastación, que este es el comienzo de una guerra abierta y total, que se hará o no, depende de lo que Irán decida dar como respuesta. Es algo que se deduce del alcance de este ataque. Primero deja a la vista que el Mossad y otras organizaciones de inteligencia israelí han entrado profundamente en Irán. Ya lo habían mostrado tiempo atrás cuando cuando agentes del Mossad asesinaron a Ismail Haniyeh, el jefe político, el líder político de Hamás, que vivía en Doha, la capital de Qatar, y había ido a la asunción de Pezeshkian, el nuevo presidente iraní, ¿no? Que lo mataran en Teherán muestra hasta qué punto en Irán tenía implantación el aparato de inteligencia israelí. En este ataque ha vuelto a mostrar implantación. Usó drones que fueron lanzados desde adentro del territorio iraní, casi calcada de la reciente operación militar llamada Operación Telaraña que hizo Ucrania dentro de Rusia. Primero infiltró cientos de drones, ¿no? Y luego desde el mismo territorio ruso atacó a aeródromos destruyendo aviones militares de Rusia. Bueno, el mismo esquema o similar se vio en este momento. Hubo drones que partieron desde el propio territorio iraní y después hubo bombardeos, pero el nivel del alcance que ha tenido, haber asesinado a por lo menos 11 miembros de la plana militar, la plana mayor de los militares, entre ellos Hossein Salami, que es el comandante de la Guardia de la Revolución Islámica, el brazo militar que responde directamente al líder religioso del país, al ayatolá Ali Khamenei, haber matado a Mohamed Bagheri, que es el jefe del ejército y jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, haber matado a los 6 científicos, entre ellos los 2 jefes máximos del programa nuclear iraní, 6, los eliminaron a todos en sus respectivos hogares, haber destruido las instalaciones donde se desarrollaba el proyecto de misiles balísticos de Irán, haber destruido cuarteles para haber matado 11 cabezas de la estructura militar de Irán. Han destruido cuarteles y cuarteles de los más importantes y haber atacado en los puntos claves del poder nuclear, ¿no? O del desarrollo del programa nuclear, Natanz, Arak, Isfahan, Bushehr. En todos esos puntos llovieron misiles israelíes o drones
israelíes que podrían generar una catástrofe radioactiva. Bueno, esa fue la forma con la que se anunció que esta vez no se trata de intercambio de mensajes. Esta vez se abrió la puerta para la guerra abierta y total.